3 meses en la escuela de Mateo, sexta semana, séptimo día. Lea Mateo capítulo 13, versículo 10 al 17 y dice: Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Y él respondió y les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumplen en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Veamos. Recuerde que ayer estudiamos toda la parábola del sembrador, que aparece antes del pasaje de hoy y se explica después del mismo. Es por eso que tras llegar ayer hasta el versículo 23, hoy volvemos a los versículos 10 al 17. Note la diferencia entre el versículo 2, donde se nos dice que Jesús se está dirigiendo a mucha gente, y el versículo 10, donde se trata de una pregunta que sus discípulos le plantean en privado. La parábola va dirigida al público en general, pero el comentario acerca de las parábolas y la explicación de esta parábola es específico. Van dirigidos únicamente a los discípulos. Note además que, contrariamente a lo que muchas veces se nos ha dicho, las parábolas no siempre tienen el propósito de aclarar lo que se dice. En este caso, Jesús dice que le habla a la multitud en parábolas porque a vosotros, es decir, a los discípulos, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. En Mateo capítulo 13, versículo 34, se nos dice algo parecido. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Lo que esto quiere decir es que la parábola no es sencillamente una ilustración que Jesús da para aclarar sus enseñanzas. Al contrario, muchas veces las parábolas son medios que Jesús emplea para decir algo muy fuerte, tan fuerte que si lo dijera claramente, crearía una enorme reacción negativa. Tal es el caso, por ejemplo, de muchas parábolas que Jesús emplea para advertirles a las gentes religiosas que no crean que por ser religiosas son mejores que las demás o que tienen ganado el cielo. Tal es el caso de varias de las parábolas que estudiaremos en las próximas semanas. La mayoría de las parábolas de Jesús son narraciones cuyo propósito es que quien las escucha se abogue de manera inesperada al mensaje del reino. En muchas de ellas, quien esperábamos fuera el héroe o protagonista no lo es. Otras muestran que a veces las cosas y las personas que parecen tener menor valor merecen mayor atención. Muchas de ellas nos toman por sorpresa. En estos se aparecen a la famosa parábola que Natán le contó al rey David sobre el hombre que tenía muchas ovejas. Véase segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 12. Algunas de las parábolas de Jesús son alegorías, es decir, narraciones en las que cada elemento tiene un sentido figurado.
Tal es el caso de la parábola del sembrador, que Jesús explica de tal modo que resulta claro que la semilla es la palabra del reino. Cada uno de los lugares donde la semilla cae significa algo en particular. Hasta en la alegoría hay que tener cuidado de no pensar que ya hemos visto todo cuanto hay en la parábola. Por ejemplo, ayer hablábamos de los pedregales junto al camino y los demás sitios en que la semilla cayó. Interpretábamos la parábola en términos de la clase de tierra que somos. Esa interpretación es válida y nos puede ayudar grandemente, pero cuando miramos la parábola con más cuidado, vemos que Jesús no dice que unas personas sean como pedregales y otras como buena tierra. Lo que dice es algo diferente, que algunas personas son sembradas en pedregales, otras junto al camino, otras entre espinos y otras en buena tierra. Lea con cuidado los versículos 19 al 23 y verá lo que queremos decir. Ahora podemos empezar a entender la relación entre la parábola del sembrador y las palabras a los discípulos en el pasaje de hoy. Esta parábola dice que según donde cada cual esté sembrado, así será el fruto de lo que se siembra en cada cual. Hay personas que están junto al camino, en tierra dura, donde la semilla ni siquiera puede germinar. Otras están en pedregales, donde no es posible echar raíces y prosperar. Otras entre espinos, donde hay otros intereses que compiten de tal modo con la buena semilla que acaban por ahogarla, y otras que están en buena tierra, donde pueden dar frutos en abundancia. Al explicarles a los discípulos por qué les habla a las multitudes en parábolas, Jesús les dice que es porque a ellas no les es dado entender los misterios del reino. Es decir, que son como personas junto al camino, en pedregales o entre espinos, de tal manera que lo sembrado en ellas no dará fruto. Los discípulos, en contraste, están en buena tierra y por tanto Jesús les habla más claramente para que den más fruto. Este es el sentido del versículo 12. Aclaramos esto. Decíamos en la introducción a estos estudios que el verdadero estudio bíblico requiere disciplina. Si no nos adentramos en la Biblia y si no dejamos que ella se adentre en nosotros, no debemos luego de momento querer leer la Biblia y entenderlo todo. Es necesario que la Escritura amolde nuestro carácter, que vaya dándole forma a nuestra vida, para que entonces podamos adentrarnos cada día más en ella y su significado. Al volver sobre el ejemplo de la disciplina del ejercicio físico, quien desea llegar a levantar un peso grande tiene que irse ejercitando poco a poco con otros pesos menores. Si no lo hace, cuando trate de levantar el peso grande, o no podrá o se lastimará. De igual modo, quien insiste en estar junto al camino, donde no hay tierra fértil, no debe esperar los mismos frutos que quien se mueve hacia la buena tierra. Así los discípulos que han abandonado sus redes y sus bancos de impuestos para seguir a Jesús están listos para escuchar sus enseñanzas con mayor claridad, mientras la gente que viene a escucharle por curiosidad y se sienta en la playa no oirá sino parábolas que les invitarán a acercarse más a la buena tierra. Para quienes no tratan de echar raíces en la buena tierra, se cumple la profecía citada en el versículo 14. Después de leerlo, vuelva a leer el pasaje para hoy y vea si lo comprende mejor. Entonces lea de una vez toda la parábola del sembrador, del versículo 1 al 23. Juzguemos. Fíjese que hay una especie de progresión de una clase de tierra a otra. El lugar junto al camino es tierra tan dura que es como piedra. La semilla no tiene ni siquiera dónde protegerse de las aves. Por ello la parábola ni siquiera dice que esa semilla haya germinado.
Los pedregales son un poco más hospitalarios. Entre las piedras y encima de ellas hay poquitos de tierra. Esta tierra le da oportunidad a la semilla para germinar. Lo que es más, a veces la semilla sembrada entre pedregales brota más pronto porque las piedras irradian calor. Pero cuando la semilla empieza a echar raíces, no encuentra profundidad y la planta se seca. El lugar entre espinos es fértil. Puede hasta parecer más fértil que la buena tierra, pues en él crecen las plantas en abundancia, de modo que quien no sepa distinguir entre los espinos y la siembra pensará que se trata de un lugar muy productivo. Pero a la postre los espinos pueden más que la buena planta y la ahogan. Por último, está la buena tierra, que es el único lugar donde lo sembrado puede verdaderamente dar fruto en abundancia. Piense ahora en los diversos lugares donde es posible tratar de sembrar la vida propia. Hay muchas personas que prefieren quedarse junto al camino, donde no hay que echar raíces ni comprometerse con nada. Junto al camino la vida es interesante y divertida. Por el camino pasa toda suerte de gente. Si me quedo allí, puedo ver todo eso, disfrutar de ello sin tener que hacer compromiso alguno. El tiempo pasa, la vida es interesante y no tengo que determinar quién soy o qué he de ser. Esas son las personas que escuchan el Evangelio y no le prestan atención porque les aburre, porque están tan acostumbradas a las luces y a los ruidos que sin ellos nada les interesa. Si esas personas escuchan alguna predicación, lo hacen por curiosidad o porque la música es hermosa o porque no tienen nada más interesante que hacer. El hecho es que en verdad no escuchan, sino observan, de igual modo que observan un juego de pelota. El hecho es que la supuesta vida junto al camino no es vida. El tiempo pasa y la vida no lleva a ninguna parte. La semilla no germina y a la postre, como dice Jesús, se la comen las aves del camino. Entonces hay quienes juzgan, entonces hay quienes gustan de los pedregales. Como en el camino, el pedregal tiene la ventaja de que allí tampoco se espera gran cosa de nosotros. El sembrador no va a ir a buscar cosecha en el pedregal, donde hay cierta imitación de la vida. En el pedregal las semillas germinan y crecen mientras no venga el sol y la sequía. Hasta reverdecerán en el pedregal. Puedo entusiasmarme por algo y hasta puedo hacerme la ilusión de que me comprometo, pero el compromiso es superficial como la tierra. En el pedregal me hago la ilusión de que vivo, pero la vida no lleva a nada. Hay muchos cristianos de pedregal. Estos se entusiasman con la predicación del Evangelio. Ellos levantan la mano, van al altar cada vez que se les llama al arrepentimiento, pero luego se olvidan de su decisión. Estos creen que el entusiasmo puede tomar el lugar del compromiso. Ellos se ofrecen de voluntarios y luego no cumplen. Y cuando viene la dificultad, estos desaparecen. Se convierten cada día, pero nunca crecen. En tercer lugar, hay quienes se contentan con vivir entre los espinos. La vida entre los espinos parece interesante y a veces hasta heroica. La tierra planta, brota y se ve rodeada de deformidades contrincantes. A veces los espinos hasta la protegen de las aves y del sol candente. Pero a la postre los espinos han de ahogar y la planta quedará ahogada. Jesús explica claramente lo que son esos espinos. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Versículo 22. Vino entre espinos
cuando me hago vivo entre espinos, cuando me hago la ilusión de que puedo ser planta de Jesucristo y al mismo tiempo estar afanándome por las cosas de este siglo y por las riquezas. Esta es una gran tentación, pues toda la sociedad a mi alrededor me dice que el éxito en la vida consiste precisamente en adquirir fama y riqueza. Los lugares, al parecer más fértiles, según la sabiduría del mundo, son aquellos en que los espinos abundan. Los círculos de la alta sociedad y de las altas finanzas, los antros del éxito y de la fama. Hasta hay cristianos que piensan que la entrada a esos círculos es señal de su fidelidad y de la bendición de Dios. Pero el hecho es que a la postre los espinos ahogan la buena semilla. Todas nuestras buenas intenciones y nuestros sueños de ser cristianos fieles y fructíferos sucumben ante las presiones de la sociedad, el afán del éxito y el engaño de las riquezas. Por último, está la buena tierra. En el sentido más estricto, la buena tierra no es otro que Jesucristo, pues solo en Él podemos crecer y dar fruto. Si quiero ser semilla plantada en buena tierra, no tengo otra opción que echar mis raíces en Jesucristo, ni el lugar junto al camino, no los pedregales, ni la tierra al parecer fértil donde crecen los espinos. Pueden proporcionarme la profundidad de raíces necesaria para dar fruto. Solo estando en Cristo es que tendré la vida en abundancia. ¿Dónde está sembrada tu vida? Actuemos. Gracias a Dios, la parábola no quiere decir que quienes están junto al camino no tienen la opción para esperar que vengan las aves y le devoren. Al contrario, todo el Evangelio repetidamente nos dice que hay lugar para el arrepentimiento y la novedad de vida. Luego, no se trata sencillamente de analizar y ver dónde estamos para luego regirnos a nuestra suerte. Se trata más bien de ver dónde estamos para entonces decidir ir a donde deberíamos estar. Si está usted junto al camino y todo el tiempo lo pasa contemplando la vida, especialmente la vida de los demás, sin compromiso ni raíces, es hora de que actúe y vaya a echar sus raíces en la buena tierra. Jesucristo es el único en quien hay vida en abundancia. Pero tenga cuidado, porque es muy fácil confundir los pedregales y los espinos con la buena tierra. No es cuestión de entusiasmarse sin comprometerse, como en los pedregales, ni es tampoco cuestión de tratar de echar raíces en la fe, pero seguir viviendo para el éxito, la fama y las riquezas, como entre los espinos. Es cuestión de una novedad de vida radical, echando raíces nuevas en la tierra nueva para dar frutos nuevos y abundantes. Es cuestión de compromiso, es cuestión de rechazar tanto los entusiasmos pasajeros de los pedregales como los éxitos igualmente pasajeros de los espinos. Si está usted entre pedregales con una fe entusiasta pero superficial, la solución es la misma, la buena tierra. Y si está usted entre espinos tratando de ser fiel, pero al mismo tiempo viviendo en pos de los éxitos de la sociedad, recompensa, la respuesta es otra vez la misma, la buena tierra. Es movernos del camino de los pedregales o de entre espinos a la buena tierra. Es lo que hemos estado tratando de hacer a través de esta semana en la escuela de Mateo. Nos estamos sometiendo a una disciplina, echando raíces en la buena tierra, comprometiéndonos con Jesucristo y con sus propósitos para nosotros, para toda la sociedad y para la creación entera. Según echamos esas raíces, podremos comprender mejor esos propósitos, de modo que Jesús pueda decirnos: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen.